Hola, bienvenidos a la semana 18 de nuestro recorrido bíblico en 52 semanas. Esta semana nos encontramos con momentos de alabanza, justicia, arrepentimiento y gracia. Veremos cómo David gobierna con justicia y misericordia y cómo responde al pecado, pero cómo alaba a Dios en medio de sus luchas internas y externas. En los salmos escucharemos su corazón, a veces valiente, a veces quebrantado, pero siempre buscando de Dios. Y como en cada semana recordaremos que todo apunta a Jesús, en cada oración, en cada victoria y en cada caída, pero también en cada redención. Él está obrando desde el principio y sigue siendo el centro de toda la historia. Así que te animo, abre tu Biblia, prepara tu corazón y sigamos descubriendo juntos el gran plan de redención que corre a lo largo de toda la Escritura. Comenzamos. El lunes leeremos Salmo 25, 29, 33, 36 y 39. Confiar, temer, esperar, una fe que mira al cielo. Y bueno, en resumen, David clama por dirección en el Salmo 25, describe el poder de la voz de Dios en el Salmo 29, alaba al Creador, Salmo 33, y reflexiona sobre la maldad del ser humano, Salmo 36. Y finalmente expresa la fragilidad de la vida humana en Salmo 39. En estos salmos es un viaje entre la humildad del corazón humano y la majestad imponente de Dios. ¿Qué podemos aprender? Debemos confiar en Dios y esperar en su guía. Salmo 25, reconociendo que su voz es poderosa y majestuosa, que Él es digno de confianza porque su palabra es justa y su amor es fiel. Aun cuando el mal abunda, la misericordia de Dios es más grande y en medio de la fragilidad humana debemos vivir con humildad y propósito, sabiendo que nuestra vida es breve. ¿Cómo lo podemos aplicar? La pregunta sería, ¿estoy esperando en silencio o tratando de controlar lo que no entiendo? A veces la fe no grita, simplemente es permanecer en pie y mirar al cielo. Buscar la guía de Dios con humildad, confiando que su voz es poderosa y su amor es constante. Así que alaba su fidelidad aun cuando el mundo se tambalee. Y recuerda que tu vida es corta. Vive cada día con propósito, obediencia y esperando en la misericordia de Dios. Mira lo que dice el Salmo 25, 20. Guárdame, Señor, porque en ti confío. Muy bien, las teofanías y la conexión con el Nuevo Testamento. En Salmo 29 se describe la voz del Señor como poderosa y majestuosa, una imagen que recuerda al relámpago y trueno en el Sinaí y a la voz que habló desde el cielo sobre Jesús en Mateo 3:17. En el Salmo 33:6, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, que nos conecta con Juan 1:1-3, donde Jesús es el verbo por medio del cual todo fue creado. En estos salmos hay una conciencia viva de la presencia divina, aunque no haya una aparición visible directa de Jesús. Jesús es todo, Jesús está en las Escrituras. Ahora nos vamos al martes, 2 de Samuel 8, 9 y 1 de Crónicas 18, donde se nos habla de justicia, misericordia y la mesa del rey. David consolida su reino con justicia y liderazgo militar, gana batallas, fortalece su gobierno y establece el orden en Israel. Sin embargo, en 2 de Samuel 9 vemos un giro hermoso donde David busca a alguien de la casa de Saúl a quien mostrar misericordia y encuentra a Mefiboset, el hijo lisiado de Jonatán. En lugar de verlo como enemigo, David lo restaura, lo honra y lo sienta a su mesa como a uno de sus primeros hijos.
La grandeza según Dios no se mide solo por logros, sino por la fidelidad, la justicia y la compasión hacia otros. Y bueno, la lección es que un verdadero líder no solo conquista con fuerza, sino que muestra gracia con corazón redimido. Dios honra a quienes gobiernan con justicia, pero también con misericordia. Entonces, estoy dispuesto a extender gracia incluso a quienes no pueden devolverme nada. Busca honrar a Dios no solo con tus logros, sino también con tu carácter. Sé justo en tus decisiones y fiel a tus compromisos, pero sobre todo, muestra gracia a quienes no pueden devolvértela. Así como David lo hizo con Mefiboset, así reflejamos el corazón de Dios poderoso, justo y lleno de misericordia. Y bueno, mira lo que dice 2 Samuel 9:7. No tengas miedo, le dijo David, quiero ayudarte, por amor a Jonathan, comerás siempre en mi mesa. ¡Wow! ¡Qué hermosa historia! Ahora, ¿cómo vemos esta relación con el Nuevo Testamento? Bueno, las historias de Mefiboset es una imagen clara del Evangelio. Él es débil, enemigo potencial, sin méritos, pero es invitado a la mesa del rey por amor a su pacto. Así somos nosotros, pecadores, sin valor propio, pero sentados a la mesa del rey por amor a Jesús. Lucas 22:30, Efesios 2:4-6. Esta escena es una sombra del reino de Dios, donde Jesús acoge a los quebrantados y los hace parte de su familia. Ahora nos vamos al día miércoles, donde leeremos Salmos 50, 53, 60 y 75. Dios juzga con verdad, salva con poder y reina con justicia. Y bueno, en resumen, el Salmo 50 presenta a Dios como juez que no se impresiona con sacrificios vacíos, sino que busca gratitud y obediencia. El Salmo 53 repite el mensaje de que no hay justo ni siquiera uno, reflejando la corrupción del corazón humano. En el Salmo 60 clama por ayuda tras una derrota militar, reconociendo que solo Dios da la victoria. En el Salmo 75 afirma que Dios es quien exalta y humilla a su debido tiempo y que Él es un juez verdadero. Entonces, las lecciones que podemos aprender de estos salmos es que Dios no busca religión vacía, sino corazones sinceros. Y aunque el mundo parezca gobernado por injusticia, el trono de Dios está firme y juzga con verdad. ¿Cómo lo podemos aplicar? ¿Estoy adorando con sinceridad o solo cumpliendo con ritos? ¿Confío en que Dios levanta y derriba según su propósito? Él ve más allá de lo externo. Él ve el corazón y las intenciones. Muy bien, mira lo que dice Salmo 75:9. Exáltate tú, Señor, en tu poder. Con cánticos celebraremos tu poderío. Ahora vamos viendo la relación que hay aquí con el Nuevo Testamento. En el Salmo 50 Dios dice, viene, no callaré, rodeado de fuego y tempestad. Una imagen de su presencia manifiesta como en el Sinaí, también una anticipación del regreso glorioso de Cristo que nos lo dice Mateo 24:30. En el Salmo 53 dice 3:3, no hay quien haga lo bueno. Es citado también en Romanos 3:10-12 como parte de la enseñanza sobre la necesidad universal de redención en Cristo. El clamor por ayuda en el Salmo 60 y la exaltación de Dios como único justo en el Salmo 75 preparan el corazón para entender la justicia perfecta que solo Cristo trae, como nos lo dice 2 Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Muy bien, nos vamos a jueves, donde leeremos 2 Samuel 10 y 1 Crónicas 19, también el Salmo 20. Dios pelea por su pueblo incluso cuando es mal interpretado. En resumen, David envía
mensajeros para consolar al nuevo rey de los amonitas, pero estos interpretan mal sus intenciones y humillan a los enviados de David. Esto desata una guerra entre Israel y los amonitas y sus aliados sirios. David responde con fuerza militar y victoria, confiando en que Dios peleará por su pueblo. En el Salmo 20 es una oración antes de la batalla, pidiendo que el Señor salve a su ungido y responda desde su santuario. ¿Qué podemos aprender? Que incluso cuando actuamos con buenas intenciones podemos ser mal interpretados, pero Dios ve el corazón y pelea nuestras batallas cuando lo buscamos con humildad. ¿Cómo lo podemos aplicar? ¿Estoy tratando de justificarme ante todos o dejando que Dios defienda mi causa? Cuando nuestras buenas intenciones son malinterpretadas, como le pasó a David, debemos responder con sabiduría, no con venganza impulsiva. Al enfrentar oposición o batalla como Joab y su ejército, recordaremos que la victoria no depende de nuestras fuerzas, sino de la ayuda del Señor, de la ayuda del Espíritu Santo. En el Salmo 20 nos anima a confiar no en recursos humanos, sino en el nombre del Señor, nuestro Dios. Entonces, la victoria verdadera viene del Señor, no de una estrategia humana. Y veamos lo que dice el Salmo 27. Dice: estos confían en carros de guerra y aquellos en corceles, pero nosotros confiamos en el nombre de nuestro Señor y Dios. Ahora, ¿qué conexión vemos aquí de Jesús en el Nuevo Testamento? En el Salmo 20 se habla del ungido del Señor y de salvación desde el santuario. Esta figura apunta a Jesús como el Mesías verdadero, el Rey que salva. Ahora, la expresión "el Señor salva a su ungido" resuena en el Nuevo Testamento con fuerza en los pasajes de Hechos 4:27, donde se ora a Dios reconociendo a Jesús como el ungido. La dependencia de Dios para la victoria anticipa la batalla espiritual ganada por Cristo en la cruz, no con poder humano, sino con la obediencia y entrega que Él dio, que Jesús dio. Nos lo dice Colosenses 2:15. Nos vamos al día viernes, donde leeremos Salmos 65 al 67, 69 al 70. Dios escucha, salva y es digno de ser alabado en todas las naciones. En resumen, el Salmo 65 es una alabanza a Dios por su bondad en la creación y su cuidado con el mundo. En el Salmo 66 invita a todos a contemplar las obras de Dios, recordando cómo Él ha librado a su pueblo. El Salmo 67 clama para que todas las naciones reconozcan y alaben a Dios. Y el Salmo 69 es uno de los salmos mesiánicos más profundos, donde David sufre rechazo, burla y sed de justicia. Y finalmente en el Salmo 70 es un clamor urgente por salvación y ayuda. ¿Qué podemos aprender de estos salmos? Dios no solo actúa en Israel, su gloria y salvación están destinadas a todas las naciones, y esto te incluye a ti y a mí. Él escucha, Él salva, Él restaura, y Jesús es la respuesta final a este clamor universal. Estoy viviendo de forma que otros puedan ver la gloria de Dios a través de mí. Recuerdo que incluso en mi dolor, mi historia puede apuntar a Cristo. Entonces reconoce cómo Dios es tu proveedor, tu defensor en la aflicción y esperanza en cada situación. No dejes de alabar, aún mientras esperas su respuesta. No dejes de adorarle. Mira lo que dice Salmo 67, 1 al 2, dice: Dios tenga compasión de nosotros y nos bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que conozcan en la tierra sus caminos. Nosotros reflejamos a Jesús. Vamos viendo la conexión del Nuevo Testamento en el Salmo 69, citado varias veces en el Nuevo Testamento sobre Jesús, pues Él es quien perdona y sacía. Luego el 69:9 dice igual en Juan 12:17, el celo por tu casa me consume.
Juan 15:25, me odiaron sin motivo. Mateo 27:34, me dieron a beber vinagre, lo mismo que dice el Salmo 69:21. Esto hace que el Salmo 69 sea una profecía directa sobre el sufrimiento del Mesías. En el Salmo 67 anticipa la misión global del Evangelio, que todas las naciones conozcan a Dios, como se cumplirá en Apocalipsis 7:9. Y bueno, llegamos al día sábado, 2 de Samuel 11-12 y Crónicas 20. Cuando el pecado es expuesto, la gracia comienza a sanar. Bueno, David comete adulterio con Betsabé y ordena la muerte de su esposo Urías. Y aunque al principio todo parece encubierto, Dios envía al profeta Natán para confrontarlo con una parábola. David confiesa su pecado y aunque recibe perdón, también enfrenta consecuencias dolorosas. En 1 Crónicas 20 se narra la misma campaña militar, pero sin mencionar el pecado, enfocándose solo en la conquista de David. Este contraste muestra que la historia pública no siempre revela la lucha espiritual interna, pero Dios sí la ve. Entonces estos capítulos son unos de los pasajes más intensos y reveladores sobre el carácter de Dios y su misericordia. ¿Qué podemos aprender? Dios no ignora el pecado, pero tampoco rechaza un corazón quebrantado. La confesión sincera abre la puerta a la restauración, aunque el camino pueda doler. Entonces, ¿cómo lo aplico? ¿Estoy dispuesto a enfrentar con humildad lo que Dios ya ha visto? Dios es justo, pero también misericordioso. Cuando nos volvemos a Él sinceramente, la restauración no empieza cuando el pecado se esconde, sino cuando se confiesa con la verdad. 2 de Samuel 12:13 dice, pequé contra el Señor, respondió David a Natán. Y Natán le dijo, el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. Hubo confesión de pecado, Dios perdonó el pecado de David. Ahora vamos viendo las conexiones que hace estos capítulos al Nuevo Testamento. Y aunque no hay una teofanía visible, la intervención de Natán como profeta muestra la presencia de Dios activa, que ve, que habla y que guía hacia el arrepentimiento. Esta escena es el contexto del Salmo 51, donde David dice, clama por un corazón limpio, no quites de mí tu Santo Espíritu. Apunta directamente al Nuevo Testamento, donde Jesús carga con nuestros pecados en 2 Corintios 5:21 y nos da perdón completo a través del arrepentimiento genuino. 1 Juan 1:9. El día domingo, Salmo 32 y Salmo 51, el gozo del perdón y la belleza del arrepentimiento. Y bueno, el resumen de estos capítulos, de estos salmos, estos dos salmos fueron escritos por David después de su pecado con Betsabé. El Salmo 32 habla del alivio que trae confesar el pecado y vivir bajo el perdón de Dios. El Salmo 51 es un clamor sincero por un corazón limpio, por restauración y por la renovación de un espíritu recto. Ambos salmos muestran que Dios es justo y también compasivo. Y el arrepentimiento verdadero nunca es rechazado. Muy bien, pues el perdón de Dios no es una licencia para pecar, sino una oportunidad para volver a empezar transformado. Cuando confesamos con verdad, Él limpia, Él restaura y nos enseña a vivir con libertad. ¿Y cómo lo podemos aplicar? ¿Estoy escondiendo lo que Dios me está invitando a rendirle? Él no rechaza al que se arrepiente de verdad. Y cuando vemos a personas orgullosas que prosperan haciendo el mal, como nos dice Salmo 52, recordemos que Dios derriba al arrogante, pero sostiene al que confía en su misericordia. El gozo y la libertad comienzan cuando dejamos de resistir su corrección y abrazamos su gracia. Muy bien, mira lo que dice Salmo 51:10, dice, crea en mí,
oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Muy bien, la relación que hay aquí de las teofanías de Cristo conectado con el Nuevo Testamento. Estos salmos son la expresión humana más honesta del dolor por el pecado. Solo en Jesús es la respuesta al clamor de David. Él nos limpia, como lo dice 1 Juan 1:9. Él carga con nuestra culpa, como nos lo dice Isaías 53:5. Y por su sangre somos perdonados de verdad. Efesios 1:7. Entonces David pide que no se le sea apartado el Espíritu Santo, una expresión que se cumple plenamente en nosotros a través del nuevo pacto en Cristo. Juan 14:16-17, Jesús es el único camino a nuestra redención. Y bueno, pues hemos terminado. En conclusión, la semana 18 es una semana donde caminamos desde la confianza y el asombro por la creación hasta la vergüenza del pecado y el gozo del perdón. Vimos a David como un rey guerrero, perdonado, pero también como un hombre que supo caer a los pies del Dios que restaura. Entonces, esta es nuestra historia también. Caemos, luchamos, a veces ocultamos, pero cuando abrimos el corazón, Dios no solo perdona, sino que transforma y nos devuelve la canción. Así, ánimo, Dios está atento a tus oraciones cuando hay sinceridad de tu corazón. No permitas que el pecado arruine tu relación con Dios. Toma el paso para confesar, para pedir perdón del pecado cometido, porque Dios te escucha cuando hay sinceridad. Y bueno, si esta semana te ha bendecido, te invito, recuerda suscribirte a este canal de YouTube o también seguir los estudios por Spotify. Compartirlo con alguien que necesite saber que Dios aún perdona y restaura. Entonces, no importa qué tan lejos haya sido, el Rey te sigue llamando de vuelta a su mesa. Muy bien, pues nos vemos la próxima semana con más palabra, con más verdad y con más de Jesús.